aeropuerto de ortopedia en este momento. Por favor, regrese a sus asientos y asegúrense que sus cinturones de seguridad se encuentran debidamente abrochados. Cabin crew does the manual and cross-check, ladies and gentlemen, welcome to Bucharest. Bienvenidos a Bucarest. Esperad, que no me he presentado. Soy Andrea y tengo una especial pasión por viajar y por contar historias a través de la lente, porque además me dedico al mundo audiovisual. Llevo queriendo crear contenido desde hace mucho tiempo, pero al final nunca me he animado o el proyecto se ha quedado olvidado. Espero que este vídeo sí que esté subido, o sea que si lo estáis viendo es que lo he subido. La verdad que he tenido la suerte de visitar lugares increíbles en países como Croacia, Italia, Francia, Escocia y hasta en Marruecos. Como habéis visto al principio y en el título de este vídeo, este va sobre Rumanía, que es el último viaje que hice antes de que acabara el año. Que por cierto, feliz año. Yo sin ningún tipo de vergüenza felicito el año. Pero bueno, todavía estamos a tiempo, ¿no? Os contaré nuestra ruta, tips, anécdotas, en fin, todo lo que tenéis que saber para ir a Rumanía en esta época tan fría. Si te interesa este contenido, puedes suscribirte y así puedes seguir recorriendo el mundo conmigo. Antes de empezar, para los que no lo sabéis, Rumanía, aunque esté dentro de la Unión Europea, no tiene el euro, sino que el lei. De todas maneras, no hace falta que llevéis efectivo porque en mi caso pagué en todos los sitios con tarjeta y no he tenido ningún tipo de problema. Menos algunos alojamientos que no pude pagar anteriormente con tarjeta, que llevé el dinero justo en euros y me lo cogieron perfectamente sin ponerme problemas. Y ahora sí, seguimos con el día. El primer día no hicimos mucho, llegamos bastante tarde a Bucarest, así que fuimos a ver lo que más curiosidad nos daba, que era el Palacio del Parlamento. Además de ser uno de los edificios más emblemáticos de Rumanía, es un símbolo de la época comunista y es el segundo edificio administrativo más grande del mundo, después del Pentágono, y el más pesado jamás construido. Después de esto volvimos al hotel porque al día siguiente teníamos que levantarnos pronto para ir al siguiente destino. Estamos en Sinaia, hemos venido a ver el castillo de Peles. Ahora cuando salgamos os explico qué tal. El castillo de Peles fue la residencia de verano de la familia real rumana, especialmente del rey Carlos I de Rumanía, quien fue el primer rey de este país y supervisó personalmente el diseño de este castillo. Este castillo de estilo renacentista alemán combina influencias góticas, barrocas y rococó. No solo es un símbolo de la realeza romana, sino también un lugar cargado de historia y cultura, siendo actualmente un museo que atrae visitantes de todo el mundo. Además, tiene una sala inspirada en la Alhambra de Granada. Acabamos de salir del castillo de Peles, súper bonito. Lo malo es que están obras la fachada, pero esto es una pasada, es súper bonito por dentro. Qué guay. Guay, y es que mira. Es que es precioso. Este es el castillo de Pelisor, que es más pequeño que el que acabamos de ver. Fue diseñado como residencia de verano para el príncipe heredero Ferdinando y su esposa, la princesa María. A diferencia del majestuoso castillo de Peles, tiene un diseño más íntimo y personal. Llama mucho la atención la sala dorada, decorada con motivos celtas y dorados. Ofrece una visión más personal y artística de la vida de la familia real rumana. Por el camino nos encontramos este castillo en la pequeña ciudad de Busteni y más tarde supimos que era el escenario de Wednesday. Pasamos la segunda noche en la hermosa ciudad de Brasov, ubicada en el corazón de Transilvania. Mientras exploramos el casco antiguo nos encontramos con la imponente Iglesia Negra. Su nombre proviene de un incendio del siglo XVII que ennegreció sus paredes. Según la leyenda local, la iglesia está conectada con la trágica historia de un aprendiz que murió al caer desde lo alto mientras trabajaba en su construcción. Se dice que su espíritu aún ronda el lugar, dejando una sensación de misterio en el aire. Después de recorrer sus calles adoquinadas y disfrutar de su cocina local, la noche en Brasov fue tranquila, pero llena de su encanto medieval que te hace sentir en otro tiempo. Bueno, hemos dado una vuelta por Brasov, hemos cenado y hace muchísimo frío, así que queremos llegar lo más rápido posible ya al hotel, porque yo por lo menos tengo las manos heladas y los pies helados. Mañana vemos el castillo de Bran, vamos a conocer la casa de Vlad el Impalador. El castillo de Bran se encuentra a unos 40 minutos en coche desde Brasov y es uno de los destinos más icónicos del país. Y ahora salido del coche, una cosa que hemos venido aquí con muchas ganas de ver, que es el castillo de Bran. O sea, está subido como una piedra. Es que está chulísimo, o sea, es una pasada.
Construido en el siglo XIV, originalmente servía como una fortaleza estratégica para defender la región de invasores y controlar rutas comerciales entre Valaquia y Transilvania. Es conocido como el Castillo de Drácula, porque se cree que este fue el lugar donde residía Vlad el Empalador, la inspiración del personaje escrito por Bram Stoker. ¿Que quién es Vlad el Empalador? Yo te lo cuento. Vlad Tepes, también conocido como Vlad Draculea, fue un príncipe de Valaquia durante el siglo XV y es recordado tanto por su feroz defensa contra el Imperio Otomano como sus métodos brutales de castigo. Su apodo Vlad el Empalador proviene de su método preferido de castigo, el empalamiento. Una tortura despiadada en la que a sus enemigos se les atravesaba con estacas de madera, ya sabemos por dónde, y los dejaba agonizando durante horas o incluso días, creando bosques de cadáveres que ahuyentaba a sus enemigos. Además del temido empalamiento, Vlad es conocido por las macabras fiestas que organizaba. Según las crónicas, invitaba a mendigos, criminales y enfermos a grandiosos banquetes en los salones de su castillo. Les prometía una velada con abundante comida y bebida, pero al final de la noche le prendía fuego al salón acabando con la vida de todos los presentes. ¿Nos recuerda algo esto? Estas acciones tenían un propósito: acabar con los sectores más marginales de la sociedad y así mostrar su poder absoluto. Para Vlad, la brutalidad era una herramienta tanto de control como de intimidación, consolidándose así como uno de los gobernantes más temibles de su tiempo. Y aunque esto le convirtió en una figura temida, también es un héroe nacional de Rumanía debido a su lucha contra el Imperio Otomano. De hecho, muchos de los lugares que vamos a ver a lo largo del viaje tienen que ver con Vlad. A pesar de todo esto, no hay pruebas de que Vlad el Empalador viviera aquí, pero su conexión con el mito ha hecho que el castillo de Bran sea un imán tanto turístico como cultural, reforzado además por ser escenario de varias películas debido a su estética única. Entre los ejemplos más destacados está la película de Drácula de Francis Ford Coppola y varios documentales que exploran la leyenda de Drácula y el folclore vampírico. Tras recorrer el castillo y escuchar todas estas historias, fuimos a ver el mercado artesanal que se encuentra a los pies del castillo, pero recomiendo no ir muy pronto porque no hay demasiado ambiente y todos los puestos están cerrados. Continuamos nuestra ruta hacia Sighisoara, uno de los lugares más encantadores de Transilvania y una joya medieval declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad amurallada, con sus coloridas casas y calles empedradas, es famosa por ser el lugar del nacimiento de Vlad el Empalador. Una de las leyendas más conocidas de Sighisoara gira en torno a su torre del reloj, un impresionante símbolo de la ciudad. Se dice que en las noches más silenciosas el eco de las campanas del reloj atraía a los espíritus que rondaban las calles. Los locales creían que el sonido podía proteger a la ciudad de cualquier mal, otorgándole un aire místico y protector. Nos levantamos pronto por la mañana para ir hacia Sibiu, que está como a 1 hora 50 desde Sighisoara, una ciudad llena de encanto e historia. Fundada en el siglo XII por colonos sajones, Sibiu es conocida por los ojos en los techos de los edificios históricos. Pequeñas ventanas abuhardilladas que parecen observarte mientras caminas por sus calles. Según la leyenda, estos ojos eran colocados por los sajones para que nadie se atreviera a cometer delitos, pues siempre había alguien vigilando. Exploramos su plaza grande, rodeada de impresionantes edificios históricos, y cruzamos el Puente de las Mentiras, un lugar lleno de historias. Se dice que el puente tiembla si alguien miente mientras lo cruza. Un relato que aún despierta sonrisas y curiosidad entre los visitantes. ¿Qué manera de cortar el chorizo es esta? Se supone que te tienes que pinchar. Tocaba seguir nuestro camino hacia la famosa carretera Transfagarasan, pero no pudo ser. ¿Por qué? Os preguntaréis. Yo tenía todo el viaje organizado desde España e hice un documento muy mono con toda la ruta que teníamos que seguir. ¿Pero qué pasó? Pues me confié y eso es lo que hizo que no pudiéramos ver la carretera. Resulta que desde octubre hasta junio la carretera permanece cerrada por motivos de seguridad. Esto yo ya lo sabía, pero también vi que si ibas a Cascada Balea podías coger un cable car que te subía a la zona de arriba de la carretera, donde está el lago Balea, que es una zona que es preciosa. El problema fue que yo desde España directamente me salía ir a Cascada Balea porque Transfagarasan está cerrado. Pero una vez en Sibiu pusimos directamente ir a Transfagarasan, no revisamos el recorrido y no nos llevó a Cascada Balea. Y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos ya muy lejos y teníamos que dar la vuelta, y el problema también es que en Rumanía anochece a las 4:30 o así en diciembre, que es cuando fuimos nosotros. Entonces ya era demasiado tarde y no queríamos pasar por esas carreteras de noche. El problema fue que yo tenía muchas ganas de ir a ese sitio, ya no solo por lo bonito que es y lo impresionante, sino porque hay osos. Pero bueno, al final seguimos nuestro camino hasta nuestro siguiente destino y pudimos ver nuestros propios osos. Graba a tu madre. Llámale, Andrea. Llámale.
que me quiero ir. Ya está. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Aquí detrás de la oreja. Bueno, está sucio, ¿eh? Ya. ¿Qué pasa? Nos fuimos al hotel y descansamos para aprovechar el día siguiente. Amanecimos en el día 5 en Curtea de Arges, que es una ciudad histórica de Rumanía y uno de los lugares más importantes para la cultura y la religión del país. Nos despedimos de nuestro mejor anfitrión y fuimos a ver el principal atractivo del lugar, su monasterio, famoso por su impresionante arquitectura y, sobre todo, por la leyenda asociada a su construcción, la leyenda de Manol. Según la leyenda, el maestro constructor Manol y su equipo enfrentaron grandes dificultades para levantar el monasterio, ya que todo lo que construían se derrumbaba. En un sueño, Manol le recibió el mensaje de que debía sacrificar a una persona viva y decidió inmolar a su propia esposa Ana, emparedándola en los muros del monasterio. Se dice que su sacrificio permitió que el edificio permaneciera en pie, y esta trágica historia sigue impregnando de misterio este lugar sagrado. Hoy, el monasterio de Curtea de Arges es el lugar de descanso final de varios de los miembros de la familia real rumana, incluido el rey Carlos I y su esposa María. ¿Os acordáis que veraneaban en el castillo de Peles? Pues ahora descansan en Curtea de Arges. Es un símbolo de la historia y espiritualidad de Rumanía, que atrae a visitantes de todo el mundo. ¿Recordáis que el castillo de Vera no era lugar de residencia de Vlad el Emperador? Pues bien, a unos 35 minutos de Curtea de Arges se encuentra el castillo de Poenari, donde sí que vivió Vlad durante el siglo XV. Vlad Tepe sufrió una derrota bajo las fuerzas otomanas y tuvo que retirarse a este castillo, y según algunas versiones, la esposa de Vlad se lanzó desde lo alto del precipicio para no caer en manos enemigas. El castillo de Poenari es mucho menos turístico que otros castillos de la región, por lo que lo hace muchísimo más misterioso y fascinante. Además, llegar a él no es tarea fácil porque tienes que subir 1400 escalones hasta la cima donde se encuentra el castillo, lo que hace que el castillo no solo sea imponente por su historia, sino también por su accesibilidad desafiante. Nosotros no pudimos subir porque a partir de 2016 este castillo permanece cerrado ya que el tramo de las escaleras es peligroso. Pero antes, cuando se podía subir, había representaciones de los empalamientos en la cima de este castillo. Y por lo que se ve, el destino no quería ponernos en el mismo camino de Vlad el Empalador, ya que nuestra siguiente parada fue Snagov, donde supuestamente está enterrado. Para sorpresa de nadie a estas alturas, no pudimos llegar porque estaba cerrado, pero a cambio vimos una de las mejores puestas de sol que he visto en mi vida. Finalmente, nuestra última parada de este viaje fue Bucarest, la capital del país. Al igual que el primer día, nos dirigimos hacia el mercadillo navideño que se encuentra en la plaza enfrente del Palacio del Parlamento. Más tarde, recorrimos las calles de la ciudad y disfrutamos del ambiente nocturno. Ahora sí, último día en este país, aunque nos queda mucho por ver. Lo que más nos gusta al llegar a una nueva ciudad es pasear por ella e irnos encontrando con los monumentos y el ambiente de ella, para acabar comiendo en un sitio donde podamos probar su gastronomía. En este caso fue Karuku-Bere, uno de los restaurantes más emblemáticos y antiguos de Bucarest. Fundado en 1879, este lugar combina una rica historia con una atmósfera única, gracias a su impresionante arquitectura de estilo neogótico, con coloridos vitrales, techos decorados y detalles en madera tallada. Y nosotros quisimos probar la famosa siorba paine, que como veis es una sopa servida dentro de un pan. Y un goulash que, aunque sea típico de Hungría, nos apetecía algo caliente y estaba increíble. La verdad es que el viaje a Rumanía nos ha encantado, de hecho nos sorprendió muchísimo porque era un país que apenas conocíamos, los lugares son preciosos, la gente es súper simpática, hay un montón de cosas por hacer, pero si algo me decepcionó de este viaje fue
la comida. A mí me encanta probar la comida típica cuando llegamos a un país y yo me esperaba que la comida de Rumanía, sobre todo en esta época, era muy parecida a la que yo me encontré en Polonia el año pasado. En Polonia hay muchísimos guisos, muchísimas sopas, es decir, platos calientes. Y lo que nos encontramos en Rumanía fue bastantes platos fríos, cosa que nos sorprendió y ya os digo, me decepcionó, porque con el frío que hacía, lo que nos apetecía era un plato caliente, no una especie como de paté que es frío, no sé. Por lo demás, de verdad que no tengo ninguna queja sobre este país porque desde el primer día que llegamos nos sentimos como acogidos y no hay mejor sensación cuando vas a un sitio que sentirte bienvenido a ese lugar. No sé si es que elegimos mal con la comida, no lo sé, pero sí que es verdad que las opciones que encontrábamos eran frías. Cuando fuimos a Cracovia había un montón de ollas con un montón de caldos, pero en los mercadillos navideños de aquí e incluso en este restaurante las recomendaciones eran comida fría. No sé, decirme si es que tuve yo mala suerte o qué. Nos decepcionó un poco el tema de la comida. Lo que sí probamos que estaba muy bueno era este postre llamado parnasi. Es como masa frita, ¿eh? Es como un bizcocho. Seguimos explorando la ciudad y luego nos dirigimos al Parque Erastrau, pasando por al lado del Arco del Triunfo, muy parecido al de París. Hasta aquí fue nuestro viaje. Ya os digo que a mí Rumanía me encantó, me sorprendió muchísimo y me jode haberme quedado sin cosas por ver como Trafalgar o incluso haber aprovechado ese día para ver el castillo de Corvin o Cluj Napoca, pero bueno, no pudo ser. Os digo que a mí me da un poco de miedo ir en esta época porque hace mucho frío, me daba miedo encontrarme las carreteras congeladas o mucha nieve o tal, pero no tuvimos ese problema, solo tuvimos ese problema en Peles, pero a la hora de aparcar ni siquiera de camino hacia Peles. Y lo que sí os recomiendo es alquilar coche, porque alquilar coche en Rumanía es muy barato, de verdad que es muy barato y merece mucho la pena porque os ahorráis muchísimo tiempo y si tenéis frío os podéis meter en el coche y aprovechéis muchísimo más el tiempo allí. Y nada, abajo en comentarios os dejo los links tanto del itinerario que seguimos nosotros como de la web de las entradas tanto del castillo de Peles como el de Pelisor, porque ese solo se puede comprar online, incluso estando allí las tuvimos que comprar online. Las del castillo de Bran las compramos allí porque hay como unas máquinas donde puedes comprar la entrada súper fácil. Y os recomiendo que si sois estudiantes, tenéis el carnet joven o una tarjeta que tenga este símbolo de aquí, os la llevéis porque os vais a ahorrar mucho dinero. Hay castillos que nosotros hemos pagado un cuarto de lo que le costaba la entrada de adulto precisamente por llevar el carnet joven. Así que de verdad, cualquier viaje que hagáis, sobre todo por Europa, llevaros el carnet joven porque os lleváis muchos descuentos. Y nada, hasta aquí el vídeo, mi primer vídeo en YouTube. Espero que os haya gustado y que me acompañéis en mis siguientes viajes. ¡Chao!